debemos estudiar la simetría de la función que aparece en la lámina. Nos situamos dos métodos matemáticos para hacer el estudio, gráficamente y analíticamente. Recordemos detalles. En cuanto a la simetría de una función, nosotros sabemos que una función puede presentar dos tipos de simetría. Se dice que la función puede ser par, es decir, simétrica respecto del eje Y, o se dice que una función puede ser impar, lo que equivale a que sea simétrica respecto del origen. Veamos si presenta simetría respecto del eje Y o respecto del origen. Gráficamente muy sencillo. Yo nada más echar un vistazo a la gráfica de esta función, nos han representado la función, evidentemente contiene x cuadrado, es un polinomio de segundo grado, su gráfica da lugar a una parábola. Y en concreto el coeficiente principal, que vale +1, es positivo, parábola cóncava. Enseguida se ve que es simétrica respecto del eje Y. Motivo: si yo tomo un punto de la parábola en uno de sus brazos, respecto del eje Y a la misma distancia aparece otro punto. Para cualquier punto por la derecha del eje. Si tomamos por ejemplo este, respecto del eje Y a la misma distancia nos aparece otro punto. Es simétrica respecto del eje Y, es decir, se dice que presenta una simetría par. Esa función presenta una simetría par. Método gráfico para estudiar la simetría. Pero supongamos que no dispongo de la gráfica. Vamos a ver cómo se estudia analíticamente. Recordemos detalles. Pequeños trucos matemáticos, mirad. En general, hay alguna excepción, ¿eh? Hay alguna excepción, por ejemplo, la función valor absoluto es una excepción, pero en general, y en particular si la función es polinómica, si no dispongo de la gráfica, debo ver las x de la función si están elevados a números pares o impares. Y eso nos da una pista de la posible simetría. Yo veo que la x de esta función está elevada al cuadrado, que es par. Intuyo que puede presentar una simetría par. Consiguientemente, si presenta una simetría par, para estudiarlo analíticamente, por definición matemática, si es par se ha de cumplir. F de menos x tiene que ser igual a f de x. Esto es sentido común, mirad. Imagen de un valor de x. Si yo tomo por ejemplo este valor de x, en concreto vale 1, le corresponde este valor de y, que es 2. Si luego tomo f de menos x, si x vale 1, menos x sería menos 1. La imagen de x, en este caso de 1, recordad que vale 2. La imagen de menos x, en este caso de menos 1, igualmente vale 2. Es decir, gráficamente se entiende que si es simétrica respecto del eje Y, se ha de cumplir esa expresión. Pero no vale el método gráfico. Vamos a comprobarlo analíticamente mediante esa expresión. F de menos x. Que no cunda el pánico porque sé que más de uno se lía con esto. Esto es una estupidez, mirad. Si yo quisiera hallar, recordemos que esta es la función, si yo quisiera hallar f de 3, donde pone x en la función pongo 3. Si quiero hallar f de menos x, donde pone x en la función pongo menos x. Luego f de menos x procedemos de esta forma. Menos x al cuadrado y más 1. Esta expresión matemática equivale a f de menos x y ha de ser igual a f de x, que es la misma función, porque teóricamente para hallar f de x, donde pone x en la función, volvemos a poner x. Obtengo la misma expresión. Vamos a ver si se cumple la igualdad. Ya sabemos que se tiene que cumplir, porque sabemos que es par. Pero lo vamos a comprobar. Menos x elevado al cuadrado. Base negativa, exponente par, va a dar positivo.
quedaría x cuadrado más 1 igual a x cuadrado más 1. Echamos un vistazo a la expresión y es evidente que los dos miembros de la igualdad es la misma expresión, esa igualdad es cierta, se cumple que f de menos x es igual a f de x, consiguientemente la función es par, es decir, simétrica respecto del eje y. Ejercicio resuelto.